veamos dos versículos, el versículo 9 y el 10, para comenzar. Y dice así la Biblia: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. El apóstol Juan fue el último sobreviviente de los apóstoles. ¿Sabía usted eso? El cual ahora se encontraba exiliado cuando está escribiendo Apocalipsis en la isla de Patmos. Él había visto a lo largo a muchos gentiles venir a los pies de Cristo a través de su ministerio en todo lo que es el Asia Menor, ¿verdad? Turquía y todas esas regiones. Y acerca también de los ministerios de Pablo, Timoteo, Tito y otros más, ¿verdad? Muchas iglesias se habían fundado, pero fueron muy pequeñas, fueron perseguidas, y 5 de las 7 a quienes Cristo se dirige en sus cartas en Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 3 habían caído en pecados muy graves. Ya estudiamos cómo Dios las reprende a estas 5 de una manera muy fuerte. Ahora, para Juan, que está viendo la visión de Apocalipsis, ver una grandiosa multitud de redimidos cantando y alabando al Señor, ha de haber sido, imagínense, una experiencia emocionante para Juan. Está viendo él una multitud enorme, dice la palabra de Dios. Después de esto miré, y una gran multitud, la cual dice nadie podía contar, de todas las naciones, como leímos en el versículo 9, de pueblos, lenguas que estaban delante del trono. Para Juan, esta visión ha de haber renovado su gozo, su esperanza, al darse cuenta que la iglesia sobreviviría al final y que millones de cristianos estarían en el cielo. Usted no tiene ni idea, ni yo tengo ni idea de la cantidad de millones, de miles de millones de personas que vamos a estar en el cielo, y luego en el milenio, y luego en la ciudad celestial que baja del cielo, los nuevos cielos y la nueva tierra. Nos vienen cosas preciosas a los cristianos. Tenemos un futuro precioso en Cristo, pero, y quiero, esto no está en el PowerPoint, quiero abrir un poco mi corazón ahorita. Vamos a hacer una pausa en el PowerPoint, porque estoy muy entristecido de que, a pesar de que están pasando cosas proféticas tan impresionantes en el mundo, la Biblia se está cumpliendo, el tiempo se está acabando, la tibieza espiritual que hay, la forma tan mezquina de tantos cristianos, la falta de santidad, la falta de apoyo a la obra de Dios es tristísimo, hermanos. Mi corazón se duele al ver la apatía espiritual. Pero bueno, regresando aquí a nuestro PowerPoint, vemos que toda esta cantidad de gente que vio Juan no no son las mismas personas que estudiamos la semana pasada, que son los 144,000. Pues los 144,000 provendrán de las 12 tribus de Israel, como ya lo estudiamos, y estos, dice en el versículo 9, que acabamos de leer, son de toda lengua
de toda tribu y de toda nación. No, no son 144,000 judíos, son de toda lengua, toda tribu y toda nación. Esta frase describe a las personas de todas las culturas, de todos los grupos étnicos y lenguajes, y además los 144,000 sellados fueron sellados para no ser tocados durante la persecución de la iglesia. Bueno, esta gran multitud, la que vio Juan en el cielo, dice que tenían ropas blancas y con palmas en las manos. Vean el versículo 9, dice, tenían ropas blancas y con palmas en las manos. Esto es muy significativo, tiene un significado espiritual hermoso. Son las mismas ropas también que se les dieron a los mártires anteriormente en el cielo. ¿Se acuerdan en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11? Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 6 del 9 al 11. Y dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen, que se esperasen un poquito más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Esto lo estudiamos en el capítulo 6, ¿verdad? Ahora, mientras más arrecie la persecución durante este tiempo que estamos estudiando de la gran tribulación, más mártires habrá durante la gran tribulación, y estas ropas simbolizan la exaltación, la victoria, el regocijo y la santidad. Ahora, ya se dieron cuenta que también se mencionan las palmas en el versículo 9, capítulo 7, versículos 9. Encuentro yo algunas referencias bíblicas en cuanto a las palmas y qué significado podrían tener. En Juan capítulo 12, en el versículo 13, vamos a leerlo. Juan 12, 13, la Biblia dice, tomaron ramas de palmas, de palmera, y salieron a recibirle. ¿A recibir a quién? A Cristo cuando entraba con un pollino, con un burrito, a Jerusalén, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora, ¿por qué tenían palmas? ¿Por qué tenían ramas de palmera? Estas palmas están asociadas en la Biblia con celebración, con liberación, con el gozo, y eran especiales durante la fiesta de los tabernáculos. Leemos en Levítico capítulo 23, en el versículo 40, que dice la Biblia, y tomaréis el primer día ramas, está hablando de las palmas, con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por 7 días. Esto es en la fiesta de los tabernáculos. Agarren palmas y alégrense. Y es lo que hicieron cuando Cristo entró. Tomaron palmeras y hojas de palma y dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. También estas se empleaban en la construcción de cabañas donde la gente vivía durante las fiestas, como vemos en Nehemías capítulo 8. Ahora, estas palmas que menciona el versículo 9
estamos en el capítulo 7, versículo 9 de Apocalipsis, en las palmas, en las manos de estos santos redimidos, son símbolo de la celebración de ¿qué cosa? De la salvación que Dios dio al mundo de Satanás, del anticristo, del pecado, la muerte y el infierno. Están celebrando la celebración de la liberación en contra de Satanás, del anticristo, del pecado y de la muerte. O sea que estos habían sido librados y ya estaban en la presencia de Dios, y estos no son los que fueron arrebatados, y ahorita lo voy a aclarar un poco más adelante, sino que habían atravesado y habían sido perseguidos. Su clamor era unánime, era glorioso. Nosotros podemos leer en Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 10, vamos al siguiente versículo que dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Imagínense, estamos hablando de millones y millones de personas gritando lo mismo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esto es lo que estaban ellos gritando. Esto es lo que oyó Juan, que gritaban estas millones de personas, dando testimonio del hecho de que la salvación o la liberación que disfrutan era completamente la obra de Dios. Como podemos leer en el capítulo 5 de Apocalipsis, en el versículo, vamos a leer el versículo 8 al 10, Apocalipsis 5 del 8 al 10, que nos dice así, y dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y así también podríamos leer el capítulo 12, versículo 10, el capítulo 19, versículo 1 de Apocalipsis, ¿verdad? Dando testimonio de que la salvación o la liberación que disfrutaban era la obra de Dios. Aquí debemos entender que en la salvación el hombre no contribuye absolutamente en nada en la obra de la salvación, pues es un regalo. Por gracia sois salvos, Efesios 2, 8 y 9, ¿por medio de qué? De la fe, no por obras, para que nadie se gloríe y diga, ja, 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 yo estoy aquí en el cielo porque yo construí orfanatorios y yo le regalé el techo, le ofrendí el techo a la iglesia, etcétera, ¿no? Esto está basado, la salvación, única y enteramente en los méritos de Cristo y recibida mediante la fe en la persona del Salvador. Vamos al siguiente punto, que son los cánticos angelicales. Los cánticos angelicales. Tenemos aquí también cantos de ángeles. Vamos al capítulo 7, versículo 11 y 12. Dice así, y todos los ángeles estaban en pie. ¿Cómo estaban los ángeles? En pie. ¿En dónde estaban? Alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Esto ya lo estudiamos en capítulos anteriores. Dice, y se postraron sobre sus rostros, se postraron sobre sus rostros
delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, ¿qué decían? Los ángeles, los ancianos, los seres vivientes, amén, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, leamos lo que dice nuestro PowerPoint, que esta inmensa multitud de redimidos no estaba sola en sus cánticos de alabanza delante del trono. El trono está en el mismo centro del cuadro, cerca del trono, donde dice la Biblia que están los 4 seres vivientes. Recuerden que son los que guardan el trono, los 4 seres vivientes, ya lo estudiamos. Si no, repásenlo en mi canal de YouTube para ponerse al tanto en los mensajes pasados. Luego, formando un círculo concéntrico, están los 24 ancianos y luego en un círculo exterior, más alejados del trono y de pie, se encuentran los ángeles. Ahora, para que quieras saber cuántos ángeles eran, la Biblia nos dice que, ¿cuántos ángeles son? La Biblia nos dice que son millones de millones. Por ejemplo, en Apocalipsis 5:11, vean lo que dice Apocalipsis, denle para atrás una hoja. Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles. ¿Cuántos ángeles? Muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Como tenemos ahí también Deuteronomio 33, Daniel 7 y Hebreos 12. Ahora, ¿qué decían ellos? Amén. ¿Qué decían? Amén. A ver, digan todos, amén. Amén. Esta palabra, ¿verdad? Que, bueno, algunos la traducen como así sea, etcétera, pero aquí está representando y reconociendo la majestad, la soberanía y la santidad de Dios. Entonces, cuando usted diga amén, no solamente está diciendo así sea, cuando usted dice amén, está reconociendo su majestad, está reconociendo la soberanía y la santidad de Dios. Esa no se la sabían, ¿verdad? Es más extensa la profundidad de la palabra amén y es bueno saberlo, demostrando su pequeñez. ¿Por qué? Dice en el versículo 11, regresamos al 7:11, dice la palabra de Dios, postrándose sobre sus rostros. Se postraron los ancianos, los ángeles, los 4 seres vivientes, decían amén y se postraron sobre sus rostros. Luego dice la Biblia que los ángeles dan a Dios alabanza. Ellos alaban, ¿verdad? Porque solo a Él le pertenece de manera perfecta, como dice en el versículo 12, le pertenece la gloria, la honra y el poder. Y esta escena contrasta con la rebeldía de los habitantes de la tierra. Mientras arriba en el cielo, Juan ve gente gritando alabanzas a Dios, al Cordero, al que está sentado en el trono y diciendo amén y postrándose en su presencia. Por el otro lado, abajo en la tierra, están pasando juicios, están pasando sellos, están pasando tragedias, la gente está blasfemando contra Dios. ¿Qué contraste tan distinto hay entre la tierra y entre el cielo? Es algo impresionante. Ahora vamos al siguiente punto, que es el origen de la gran multitud.
¿de dónde viene toda esta multitud que Juan vio en el cielo? Leemos en el versículo 13 y leemos en el versículo 14 de Apocalipsis 7. Vamos a leerlo. ¿Están listos? Vamos a leer la Biblia. Dice, entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, Juan, Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Juan contesta y le dice, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son, o sea, vamos a ver quiénes son estas personas. Estos son los que han salido de la gran tribulación. A ver, ¿quiénes son? Los que han salido de la gran tribulación, que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Comenzamos a tener una revelación acerca de cuánta gente se va a convertir en la gran tribulación. Y si están muertos y están en el cielo, es que fueron asesinados. No hay otra manera de describirlo. Uno de los ancianos le hace a Juan una pregunta y no le hacía la pregunta para obtener una respuesta, porque él ya sabía la respuesta, sino para que Juan y todos nosotros supiéramos la respuesta. Esta pregunta especifica y enfatiza la verdad de que habrá miles de personas salvadas durante la gran tribulación. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? En lo que nos quedamos, ¿no? Que es precioso, hermanos, saber de que en la gran tribulación todavía muchos quizás de nuestros familiares, amigos, van a tener la oportunidad de salvarse, ¿no? En otras palabras, podemos ver a la iglesia de Jesucristo durante la gran tribulación y la persecución del anticristo. Ahora, estamos hablando aquí de millones de convertidos, ¿verdad? Porque algunos han argumentado que los mártires redimidos de la gran tribulación y otros vistos en el cielo serán personas que nunca vivieron durante la época de la iglesia, y esto no puede ser verdad por la razón obvia que este periodo de persecución que habla Daniel 9:27, el anticristo solamente se le da potestad de perseguir durante 3 años y medio. Y esto lo habla Apocalipsis 11 y lo habla Apocalipsis capítulo 12. Entonces, tendrían que haberse convertido en menos de 3 años y consagrarse al punto de estar dispuestos a dar su vida. Y estamos hablando, pues, de, como dice Juan, millones de convertidos. Pero los demás habitantes de la tierra, al mismo tiempo, regresamos a la tierra, están en los juicios, están sufriendo, y muchos de los cristianos de la gran tribulación, desafortunadamente, no van a poder escapar de estos juicios, hermanos. Van a ver los horrores, aunque sean salvos, pero van a vivir los horrores de la gran tribulación. Ahora, la respuesta del anciano Juan es muy clara. Vamos al versículo 14, que dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, toda esta inmensa multitud tuvo que ser arrebatada en el sexto o el séptimo sello. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden que en el sexto sello comienza lo que se llama la tribulación, y ya la iglesia no está, de estos que millones que está hablando,
y que están en el cielo murieron durante la gran tribulación. Entonces, nosotros nos vamos antes de lo que es el sexto sello, cuando comienza la tribulación. Estos no se fueron en el arrebatamiento. Para ser más claros, el sexto sello representa el inicio de la tribulación y la iglesia ya no está aquí. Ahora, dice la Biblia que han lavado, hace mucho calor, hace mucho calor. Dice, han lavado sus ropas y dice, y las han emblanquecido con la sangre del cordero, en el versículo 14. Entonces, la salvación en la Biblia es frecuentemente retratada como un lavamiento. Vamos al siguiente punto, que son las bendiciones en el cielo de los redimidos. Las bendiciones del cielo de los redimidos. Déjeme aquí tratar de cambiar esto. Vamos a salirnos de aquí. Ok. Las bendiciones en el cielo de los redimidos. Vamos al versículo 15 al versículo 17. Dice el versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no habrá hambre. Imagínense, ya no habrá hambre. Qué bonito, ¿verdad? Ya no va a haber sed, el sol ya no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, la pregunta es, ¿no que en el cielo no habrá noche? Bueno, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 22 del 3 al 5, en el cielo no habrá día y noche, y estas palabras están solamente simbolizando para describir el servicio continuo delante de Dios. No es literal de que habrá noche y día, porque es luz todo el tiempo, ¿verdad? El Señor alumbra con su presencia, y, y esto también nos habla de que los cristianos no estaremos de ociosos en el cielo. Los que creen que vamos a irnos al cielo y vamos a estar tocando el arpa y y solo vamos a estar alabando a Dios. No, hermanos, en el cielo vamos a trabajar, vamos a tener trabajo, vamos a servir al rey, vamos a tener tareas y vamos a estar continuamente sirviendo a Dios de distintas maneras. Ahora vemos también el templo de Dios, que será todo el universo. Dice en el capítulo 21, versículo 22 del libro de Apocalipsis, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Este será el dominio santo, donde morará la presencia de Dios fuera del universo caído, y esto será innecesario en los nuevos cielos y en la nueva tierra, donde ya no habrá tampoco jamás pecado. Siguiente punto, dice la palabra de Dios en el versículo 15, que Dios extenderá su tabernáculo sobre de ellos. En el versículo 15 nos habla de este tabernáculo, de estos creyentes que habrán sufrido persecución indescriptible en la tierra, pero ahora en el cielo estarán protegidos por la presencia eterna de Dios, ¿verdad? En el Salmo 27, versículo 5, nos habla de esta protección. Dice, extenderá su tabernáculo sobre de ellos. Estos creyentes que habrán sufrido, ahora van a estar protegidos en el cielo. Dice Salmo 27, 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal.
me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Significa que ya estarán protegidos para siempre, ya no sufrirán los terrores del mundo caído y de los juicios que devastarán el planeta Tierra. Vamos al versículo 16, donde dice, ya no tendrán hambre ni sed. Ya no tendrán hambre ni sed. ¿Sí? Todas estas lámparas que tengo, hermanos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lámparas, producen un calor impresionante. Como ustedes se pueden dar cuenta, no estoy transmitiendo desde mi oficina, estoy transmitiendo desde las oficinas de la iglesia y aquí es muy, muy diferente, ¿verdad? No hemos salido en 15 horas de la oficina el día de hoy, no hemos llegado a la casa, no hemos comido, pero bueno, tuvimos que transmitir aquí y es un calor terrible, terrible. Bueno, esta promesa de este punto, que ya no tendrán hambre ni sed, en el versículo 16, esta promesa viene de Isaías capítulo 49, en el versículo 10. Vamos a ver lo que dice Isaías 49, 10. Dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Qué hermoso, que no tendrán hambre, no tendrá sed, lo profetiza Isaías, ni el calor del sol. ¿Por qué habla del calor del sol? Porque acuérdense que en la gran tribulación el sol va a estar quemando a la gente. Bueno, ahorita lo vamos a leer. Estos creyentes no volverán a tener la necesidad física del agua ni de la comida para sobrevivir, habrá una satisfacción completa. Estamos hablando del cielo, ¿verdad? Porque es muy probable que aquí en el milenio sí comamos y sembremos la tierra y todo esto. Ahorita estamos en el cielo, estamos hablando de los que están en el cielo y y los que seamos arrebatados, nosotros si somos arrebatados, vamos a suponer el día de mañana o hoy, solamente estaremos en el cielo durante 7 años y vamos a experimentar estas bendiciones, ¿verdad? Que están experimentando estos millones que murieron en la gran tribulación. ¿Por qué vamos a estar 7 años? Porque acabando los 7 años vamos a bajar y estar en el milenio con Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, esto que está pasando es durante la vida en el cielo. Ustedes saben que un calor intensísimo se experimentará durante la ira de Dios aquí en la tierra por causa de que la capa de ozono que cubre y protege nuestro planeta de los rayos ultravioleta del sol habrá casi desaparecido. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 16, en el versículo 9. Apocalipsis 16, 9. Dice, y los hombres, dice, se quemaron con el gran calor. Fíjense, ahorita nos quejamos del calor. Yo ahorita me estoy quejando del calor. Imagínense nada más. Aquí en Querétaro en el verano hace mucho calor, sobre todo en el mes de junio, podemos llegar a 35 grados. Mi esposa es de Torreón, es un poquito más al norte. Me dice que han llegado a más de 45 grados y parece que en algunos países han llegado casi a 50 grados. Yo no sé a cuántos grados van a llegar, 60, 70 grados, pero dice que parte de la ira de Dios, los hombres se quemarán con el gran calor, dice, y blasfemarán el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Ni el aire acondicionado les va a funcionar, va a ser un calor en la tierra, va a ser terrible. Y todos estos tormentos de la vida terrenal
ya no serán experimentados por los santos. Por eso la Biblia dice que ya no tendrán calor, porque muchos de ellos experimentaron el calor durante el sufrimiento aquí en la gran tribulación. El versículo 17 que nosotros estábamos leyendo proporciona la explicación del porqué de las bendiciones mencionadas anteriormente. Y nos dice por qué. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Bien, ahora vemos que la figura de Dios como nuestro maestro es una de las más comunes de la Biblia. Ustedes conocen el Salmo 23, el Señor es mi pastor, ¿y qué? Y nada me faltará. Entonces, si el Señor es nuestro pastor aquí en la tierra, hermanos, el Señor seguirá siendo nuestro pastor también en el cielo. El Señor no nos dejará de pastorear en el milenio, el Señor no nos dejará de pastorear en los nuevos cielos, en la nueva tierra, y tenemos más pasajes ahí escritos para que ustedes los estudien. El Señor, el Cordero que está en medio del trono, los pastoreará, dice la palabra de Dios. Y luego dice, y los guiará. Estamos en el versículo 17. Dice, y los guiará a fuentes de aguas de vida. Voy a ver en el versículo 17, y los guiará a fuentes de aguas de vida. Entonces, Jesús, como el Cordero, pastor de Dios, continuará dirigiendo su pueblo con ternura, con mansedumbre, a fuentes de aguas de vida. Ahora tenemos las promesas de Cristo que tendrán su cumplimiento literal y final en el cielo. Juan 4:10, Juan 6:35, Juan 7:38. Luego también dice en el versículo 17, y finalmente dice aquí la palabra de Dios, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En el cielo no habrá jamás tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá sufrimiento. Todas las cosas aquí en la tierra producen lágrimas, producen dolor, producen tristeza. Como les decía al principio, estemos muy atentos en los próximos 4 meses, antes de las elecciones de los Estados Unidos. A mí me decía un gran amigo, un gran predicador, una persona muy usada por Dios en el mundo, me dijo, yo me voy de los Estados Unidos, él es íntimo de Benjamín Netanyahu, dice, el golpe tan duro que viene a Estados Unidos golpeará el mundo entero. Yo me voy a vivir a Israel, a asesorar a Benjamín Netanyahu. Gracias a Dios que Benjamín Netanyahu, no siendo cristiano, siendo judío, está siendo también está siendo asesorado por cristianos, por generales, por especialistas, pero no ha cerrado su oído también a hombres de Dios. Y esto es muy interesante porque los próximos 4 meses, lo que pasa en Estados Unidos, tenemos que echarle mucho ojo, como también tenemos que echarle mucho ojo a lo que está pasando en los próximos meses en el país de Israel y sus alrededores. Estemos muy pendientes como nunca antes, estamos orando, ¿verdad? Que el presidente Trump llegue con vida. Es una de las últimas oportunidades que tienen los Estados Unidos, y muchos cristianos me han dicho y nos dicen, ¿y cómo pueden decir que Trump, si es una persona, es un racista, y qué es esto y qué es aquello? Miren, no están votando por un pastor, están votando por un presidente. Y todos los que viven en los Estados Unidos
tienen que votar por alguien que está en contra del aborto, que está a favor de la vida, que está en contra del movimiento progresista, globalista, que está en contra del movimiento LGTBI y que está en contra de toda esta élite, y es por eso que han intentado asesinarlo 2 veces, y no dudo que van a intentar más fuertemente hacerlo. Kamala Harris y todo este grupo de personas son globalistas, no quieren a Israel, aunque digan que sí lo quieren, lo dicen por populismo nada más. Kamala Harris acaba de decir que ella se va a encargar de reducir el envío de armamento a Israel si llega al poder, seguir financiando la guerra de Ucrania en contra de Rusia, en fin. Por eso les digo, pongan atención a los próximos 4 meses. Gracias a Dios que los que ahorita están en el cielo, mi hijo y sus familiares que se han ido al cielo, tendrán todas estas bendiciones que les acabo de mencionar. Va a ser hermoso el cielo, es hermoso el cielo, nada que ver con el infierno. Hoy una persona me dijo, pues yo si me voy al infierno no importa. Yo le dije, no sabes ni lo que estás diciendo, cuate. No sabes ni, no tienes idea de lo que acabas de decir. Pues no me importa, dice. Les va a importar por el resto de la eternidad. Por eso Cristo murió en una cruz, por eso Cristo resucitó, por eso Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que a mí viene no le echo fuera, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y creo que es el momento para que te consagres a Dios, te entregues a Dios, le entregues tu vida al Señor, y que tu vida pueda ser cambiada y transformada.